Ok, entonces vamos a continuar. Y nos quedamos en el sistema de archivos, ¿no? Y estábamos revisando lo que contenía el sistema de archivos. Mm, ok, bueno, bien. Entonces yo les había dicho que el sistema de archivos se visualizaba desde el sistema operativo como si fuera, como es una estructura de datos, o es un sistema que impone una estructura de datos, una manera de organizar el espacio de almacenamiento, y el espacio de almacenamiento se presenta desde la unidad, que puede ser un disco duro, un disco de estado sólido, que el único que conoce cómo manejar esa estructura interna del medio de almacenamiento, pues es el controlador. El controlador, en el caso, por ejemplo, de los discos duros, pues sabe cómo manejar las cabezas, cómo manejar lo de los cilindros, los sectores, todo eso. De eso se encarga el controlador. Para el sistema de archivos, el medio de almacenamiento simplemente es un arreglo contiguo de bytes y ya. Y entonces, de lo que se encarga el sistema de archivos es de imponerle una estructura para organizar ese almacenamiento. Y en particular, bueno, pues vamos a revisar lo que corresponde al sistema de archivos de Unix, el cual, bueno, pues tiene estas características que seguramente ustedes ya vieron cuando vieron la introducción a Unix o a Linux, ¿sí? Entonces, el sistema de archivos posee una estructura jerárquica. Posee una estructura jerárquica. Trata de manejar o de realizar un tratamiento que sea consistente con de los datos de los archivos, o sea que la información y todos sus métodos permanezcan invariantes, ¿sí? Que no se pierdan. Debe tener la capacidad para crear y borrar archivos, obviamente. Los archivos deben poder crecer de manera dinámica y hay que proteger los archivos con algún mecanismo de seguridad que evite que sean alterados por usuarios no sin privilegios. Y una característica particular de los sistemas Unix es que tanto los periféricos como cualquier otro dispositivo se manejan como si fueran archivos. Entonces, a nivel lógico, el sistema de archivos está organizado como si fuera un árbol invertido, con un nodo principal, el cual es la raíz. Y cada nodo dentro del árbol es ya sea un directorio, que puede contener a su vez otros directorios, o bien puede tratarse de archivos, los cuales pueden ser archivos ordinarios, archivos que conocemos todos de texto o archivos binarios, o bien puede tratarse de archivos especiales. Estos archivos especiales pueden ser los propios dispositivos de hardware, sockets, eh, tuberías, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son esos tipos de archivos que pueden existir. Uh, los programas que se ejecutan en Unix pues no conocen el formato interno, ¿sí? Con el que el kernel almacena los archivos, ¿sí? Ningún programa tiene por qué preocuparse por cómo es que están almacenados los archivos en el sistema. Cuando accede al contenido del archivo, pues lo hace mediante las llamadas al sistema que ya vimos, read, write, etcétera, abrir y cerrar y demás, ¿no? El sistema operativo le presenta el archivo al programa igual como si fuera una secuencia contigua de bytes, sin formato, ¿sí? Así es como se lo entrega. Entonces, vean que a nivel de hardware, el controlador le presenta el almacenamiento al kernel como si fuera un arreglo de bytes contiguo, independientemente de cómo esté organizado por debajo, y luego el sistema de archivos le va a poner una estructura ahí a ese arreglo de bytes al programa
de igual manera se lo va a presentar como si fuera un arreglo continuo. Entonces vamos teniendo anidados esa propiedad de que la información sea visualizada como si fuera un elemento contiguo de información. Eh, los sistemas de archivos suelen estar ubicados en dispositivos de almacenamiento de tipo bloque, como son los discos o bien las cintas. Cintas, aunque pueda parecer que ya son cosas del pasado, no es cierto. Se siguen utilizando para ciertos propósitos. Cuando se tienen una cantidad enorme de información y hay que respaldarla. Eh, el kernel trabaja con el sistema de archivos a nivel lógico y no trata directamente con los dispositivos a nivel físico, ¿sí? De eso se encarga el controlador. Cada disco es considerado como si fuera un dispositivo lógico que tiene asociados unos números de dispositivo, el minor number y el major number, ¿sí? ¿Dónde aparecen esos dos números, compañeros, estudiantes, becarios? ¿En dónde salen esos dos números? En la cantidad máxima de archivos que podemos abrir. No. Cuando hay un comando que nos muestra eso, cuando ven un dispositivo cuando consultan el dev, ahí les aparecen esos números. ¿Qué pasa cuando hago un ls-l? ¿Qué representa esta primer bloque de información? Son los permisos del archivo, ¿no? Los permisos del archivo, pero el primer carácter que representa Creo que es el tipo de archivo. el tipo de archivo o el tipo de dispositivo, ¿no? Entonces aquí tenemos un tipo de archivo directorio, aquí tenemos un tipo de archivo que denota un dispositivo de tipo carácter. Y por acá tenemos dispositivos de tipo bloque, ¿sí? Ahora, en un archivo ordinario, digamos aquí, yo tengo los permisos, el tipo de archivo. Cuando es un archivo ordinario aparece un guión. Luego, estos dos campos que representan. El dueño del archivo y el grupo, El dueño del archivo y el grupo. Y a continuación, ¿qué viene? el tamaño en bytes. El tamaño en bytes. Muy bien. Y luego, pues, esta fecha que representa ¿qué cosa? Creo que Marca último de acceso. tiempo. La última fecha en que se modificó ese archivo, ¿ok? La última vez que lo modificaron, ahí está. Y luego el nombre del archivo. Ok, pero bueno, eso, vean que eso pasa con los archivos ordinarios. Ahora vean qué diferencia hay con respecto a los dispositivos. ¿Qué diferencia hay? No tienen un tamaño fijo, o No bueno, tienen un tamaño. Ajá. De hecho, esto no es un tamaño. Eso no es un tamaño. Esos son el major number y el minor number, o el número mayor y el número menor. Esos de los que está hablando aquí. Dice, cada dispositivo, ajá, está asociado con un dispositivo lógico que tiene a su vez asociados unos números de dispositivo, el número mayor y el número menor. ¿Dónde están esos números? Aquí están esos números. Esos son los números que aparecen y de los que está hablando. Y tienen que ver con el controlador de dispositivo. Aquí me está diciendo, el controlador de esta cosa es el número 10. Hay una tabla o un arreglo en realidad es un arreglo de apuntadores a función dentro del kernel, ¿sí? Es un arreglo de apuntadores a función. Ya les presenté los apuntadores a función. Entonces, es un arreglo de apuntadores a función, donde en la posición 10 está el apuntador al controlador de este dispositivo. Entonces, en la posición 7 está el apuntador a la función o al controlador, al driver, que controla este dispositivo. Ahora, eso es este de aquí. ¿Cuál es el número de dispositivo o de controlador que
se encarga o que puede manejar el periférico este de acá. Ahora, ¿este otro número qué es? Bueno, pues ese controlador administra muchos dispositivos del mismo tipo. Y entonces, si son muchos del mismo tipo, ¿a cuál de esos está haciendo referencia este archivo de aquí de dispositivo? En este caso, el BCSU4, ¿sí? Ah, pues está haciendo referencia al dispositivo número 68 de este controlador, del controlador 7. Pues veamos, por ejemplo, en el caso de los discos. ¿Dónde están los discos? ¿Cuáles son discos aquí? Los SDA, Ajá, B. sí, estos SD, ¿no? Esos son discos. Bueno, entonces vean, el controlador de discos SATA, y estamos hablando de discos SATA, es el controlador 8. Y por ejemplo, este disco que está particionado es la partición 9 del primer disco, está asociado con el elemento número 9 de ese controlador de dispositivo. Y este CDB está asociado con el elemento 16, ¿sí? Pues cada entrada de estas de ahí que corresponde al minor number, es el número menor, representa algún elemento ya tangible, digamos un elemento real, de este controlador, ¿sí? Entonces, eso representan estos dos números. ¿Qué número de controlador es? ¿Y qué elemento de esos que puede controlar ese controlador es al que está haciendo referencia este elemento? ¿Se entiende? Sí, Ok, bueno. Entonces, en el kernel de nuevo, esto no es más que un arreglo, el arreglo de periféricos, digamos, ¿sí? O de controladores. Es un arreglo de apuntadores a función, donde cada apuntador representa el código donde está el controlador de ese dispositivo. Y el minor number dice cuál de los dispositivos que administra ese controlador es al que tú estás haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, vean, el SDA es el elemento 0 del dispositivo 8 o del controlador 8. Y así. Bueno, por ejemplo, a ver, SATA. A ver si con más B. Bueno, aquí no me aparece el número, me aparece el módulo, que es el controlador, ¿sí? El módulo es el driver, ¿sí? Me dice cuál es el driver, me dice que es el driver es o el módulo es el AHCI, ¿sí? Es interfaz avanzada de controlador de host o algo así, representa el AHCI, ¿sí? Bueno, este es el que administra los discos. Este módulo AHCI está en la posición 8 de la tabla de controladores, de acuerdo a lo que me está diciendo esto de aquí. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Entonces, estos números se utilizan para indexar dentro de la tabla de funciones cuál hay que emplear para utilizar el driver del disco o el controlador del disco, ¿sí? El controlador del disco se va a encargar de transformar las direcciones lógicas a nivel de kernel del sistema de archivos a direcciones físicas del disco ya, o de la cinta, o sea, ya hablando cosas físicas del hardware, ¿no? La cabeza, el sector, el track, etcétera, dependiendo del tipo de dispositivo que se trate. Entonces, a ver.
¿Dónde me quedé? Aquí, ¿no? En- Un sistema de archivos a nivel de kernel se compone de una secuencia de bloques lógicos, ¿sí? Cada uno de los cuales tiene un tamaño fijo. Entonces, esto nada más es por comodidad para administrar el tamaño del bloque. Les había dicho yo que las unidades de bloque funcionan por transferencia exactamente de bloques contiguos de bytes, no funcionan por byte, ¿sí? Y que en el caso particular de los discos mecánicos, funcionan por bloques de 512 y actualmente ya lo hacen por bloques de 4096 bytes, ¿sí? Ese es el tamaño de bloque actualmente para un disco. Entonces, el tamaño del bloque influye en el desempeño global del sistema. Y por un lado, interesa que los bloques sean grandes para que la velocidad de transferencia entre el disco y la memoria sea grande. Sin embargo, también si hacemos los bloques demasiado grandes, entonces lo que va a pasar como consecuencia es que la capacidad de almacenamiento del disco pues se va a reducir. Sobre todo si en el sistema tenemos muchos archivos pequeños. ¿Y por qué creen que afecta si yo tengo muchos archivos pequeños y el bloque es grande? Quedan como que muchos espacios, pues, ¿cómo decirlo? Como muy particionados dentro de ese bloque o algo así. No quedan bloques contiguos grandes. Ajá. Se puede desperdiciar espacio. ¿Por qué? Porque cada bloque solamente lo puede pertenecer a un archivo. Entonces, si yo tengo archivos pequeños que no ocupan todo el bloque, entonces exactamente voy a estar desperdiciando espacio, porque en un bloque solamente puedo guardar un archivo. Puedo tener varios bloques que le pertenecen al mismo archivo, eso sí, pero un bloque solo le puede pertenecer a un solo archivo. Entonces, si yo manejo bloques muy grandes y archivos pequeños, entonces lo que va a pasar es que se va a desperdiciar el espacio. Por otro lado, si yo tengo archivos muy grandes y tengo bloques muy pequeñitos, entonces voy a tener una sobrecarga del sistema porque voy a estar haciendo muchas operaciones de acceso al sistema de archivos porque estoy manejando bloques muy pequeños, ¿sí? Entonces, por eso dice que el tamaño del bloque influye en el desempeño global del sistema. Entonces, siempre que formateamos un sistema de archivos, debemos tener presentes para qué tipo de archivos es donde lo que yo voy a guardar ahí. Bueno, entonces, en el caso particular de un sistema tradicional Unix, el sistema de archivos se compone de estos cuatro secciones. Bloque de arranque, bloque con la lista de inodos, perdón, el superbloque que contiene metadatos sobre el sistema de archivos, bloques de la lista de inodos y bloques de datos. Entonces, dice, en la figura se pueden ver las cuatro secciones. El bloque de arranque que ocupa la parte inicial del sistema de archivos y típicamente pues es el primer sector y puede contener el código de arranque o debug, ¿no? Esto, ya les dije, ya no es así. Eso correspondía a los sistemas previos a los sistemas de arranque EFI o UEFI, que por ahí les había dejado yo una tarea, ¿sí? Luego viene el superbloque que describe el estado del sistema de archivos, si ha sido modificado, si está montado, etcétera. Entonces son metadatos sobre el sistema de archivos. Entonces contiene información acerca de su tamaño, el total de archivos que puede contener, cuánto espacio le queda todavía disponible, etcétera. La lista de inodos se encuentra a continuación del superbloque. Entonces, esta lista tiene una entrada por cada archivo. Entonces, en la lista de inodos debe existir un inodo por cada archivo. Entonces, donde se guarda la descripción del mismo, ¿sí? O sea, los metadatos del archivo. Situación, o sea, en dónde está guardado realmente el archivo en el disco, quién es el dueño, cuáles son los permisos, fecha de actualización. Entonces, esta información que ustedes ven aquí, de hecho hasta el nombre, todo esto que está aquí, se guarda como parte del inodo de cada archivo, ¿sí? Todo esto, esta información está guardada en el inodo, no está guardada
en donde está el archivo. Solamente está guardado donde está el inodo. Por eso el comando stat, que ya también lo platicamos, consulta únicamente al inodo. Entonces, stat solamente me está dando información del inodo de este archivo. Y en la información del inodo está todo esto, ¿sí? Entre ellos está cuál es el número de inodo. ¿Sí? ¿Cuál es el número de inodo de este archivo? Y toda esta información que está aquí es parte del inodo. Entonces, el administrador del sistema especifica el tamaño de la lista de inodos cuando se formatea un sistema de archivos. Y después de la lista de inodos viene el bloque de datos, el cual empieza a continuación de la lista de inodos y ocupa el resto del sistema de archivos. Es en esta zona en donde se almacenan realmente los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el código del programa T, esto de aquí, no está donde está el inodo. En el inodo están los metadatos, esto, y en el inodo de datos, ¿sí? Es en donde está guardada esta información, que obviamente como es tan poquita información, pues cabe en ese bloque de 500, de 4, aquí está el tamaño del bloque, vean, 4096. Entonces, en el inodo cabe perfectamente, en el inodo de datos cabe perfectamente esta información. Entonces, para este archivo yo tengo dos inodos en uso. Uno para los metadatos y otro para la información. Bueno, entonces vamos a ver qué tiene un superbloque, ¿sí? Entonces, esta es una extracción de cuando yo hice este curso, de una máquina que ya, obviamente, ya se dio de baja, para un sistema que era True64, el sistema de archivos que tenía esa máquina, ¿sí? Y esta era la descripción de cómo estaba el encabezado o la parte superbloque del sistema de archivos. Ahorita habría que consultar uno para un X4, por ejemplo, ¿no? O para un BTRFS, etcétera. Podemos consultar cómo luce los datos que almacena el superbloque con un comando que se llama dump, para el caso de X4, ¿no? Dump E2FS, sí. Por ejemplo, -H, creo. Ah, ya. SDA es un disco, está particionado, pero no tiene un X4. Yo aquí tengo en esta máquina, yo tengo un arreglo de discos, un sistema RAID, y entonces dentro del sistema RAID, pues aquí está manejado esto usando ZFS, que es otro sistema de archivos. Entonces, yo tengo aquí 4 discos en ZFS. Por eso no lo puedo ver, pero me parece que SDS sí está, sí. SD no, entonces, a ver, NVMe. No, ¿dónde está esta máquina? No. Aquí está, SD4. Ya. Ahí está. Vean. SD4
Aquí está el disco SDE y está particionado. Entonces aquí tengo una partición, otra partición. En particular, SDE4 es el directorio de TMP de esta máquina, ¿sí? Y ese está formateado con X4, ¿sí? Sí, formatearon un sistema de archivos en su curso de Unix. No, que yo recuerde, no. ¿No formatearon? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer eso en algún momento, entonces. Ok, bueno, se formatea así, mkfilesystem.x4, system.x4, ahí está, SDA y la partición, ¿ok? Entonces, a ver si para mañana tengo tiempo de poner una virtual y mostrarles, ¿no? Cómo formatear un sistema de archivos. Ah, lo podemos hacer aquí. Ah, mm, vamos a probar si funciona. Mm, vamos a ver. Uno de 10 gigas. Vamos a ver si así funciona. ¿Qué estoy haciendo con este comando? ¿Vieron DD Creo que no. en utilerías? ¿No vieron utilerías? ¿Ya llevaron utilerías? Sí, ya lo llevamos. Ok, bueno, el comando DD es un caballito de batalla. Lo que hace es que lee desde un archivo que tú le digas, que puede ser, vean, es un dispositivo. Este dispositivo cero lo que hace es que tú lo lees y te entrega un cero. Entonces puedes leerlo y siempre te va a dar ceros. Y luego le digo el dispositivo de salida. En este caso, el dispositivo de salida es esta cosa que es un archivo, es un nombre de archivo. Entonces le digo, y luego le digo de qué tamaño es el bloque de lectura, el block size. Le digo que es de 4096. Y aquí le estoy diciendo cuántos quiero de ese tamaño. ¿Sí? Entonces me va a crear un archivo que en tamaño es este valor por este. Vamos a ver cuánto da. Ajá, con cosas random, sí. Cuando aquí le pones de random. Ujú. Espero que no se me llene el disco. Um, ya está. Ok. Entonces aquí está. Ahorita lo voy a borrar. 21 gigas, ¿ok? Que es 5 por... Era de 5 gigas aquí y por 4 pues me da 20 gigas. Bien. Ahora vamos a formatear. Entonces MK, como si fuera un dispositivo, mkfilesystem.x4. Vamos a ver si funciona. Diagonal dev. No, diagonal dev no. Minifilesystem.dat. Vamos a ver si así funciona. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este minifilesystem.dat tiene el formato que le hizo, que le creó aquí el comando mkfs, ¿sí? Entonces,
Este archivo puede funcionar como un sistema de archivos. Yo lo puedo montar. Vamos a probar si lo puedo montar. Vamos a poner así, mecadir, montaje. Entonces, creo un punto de montaje, ¿sí? Dentro del sistema de archivos, tomo un directorio y sobre ese directorio voy a montar ese sistema de archivos que acabo de crear. Obvio, eso solo lo puede hacer root. Entonces, lo vamos a hacer como root. Vamos a probar sudo -mount. Esta es una opción que le digo que use el dispositivo como controlador de dispositivo, uno que se llama loop, el archivo, y que lo quiero que lo monte aquí en montaje. Ahí está. Entonces, si yo le doy aquí un enlace de montaje, pues ustedes no van a notar nada, ¿sí? Pero vean que ya tiene este directorio aquí. ¿Para qué sirve este directorio? ¿Lo han visto? ¿Sí lo han visto por lo menos? Yo no. Todos los sistemas X4 y muchos sistemas de archivos tienen un directorio particular. Vean el nombre que se llama perdido y encontrado, ¿sí? Eso ocurre cuando un sistema de archivos queda corrupto porque se apagó mal la máquina y entonces se hace una revisión del sistema de archivos, un file system check. Entonces, cuando se hace file system check, el verificador encuentra ahí nodos que están marcados en uso, pero que no puede meter dentro de la estructura del sistema de archivos, dentro del árbol. Si no lo puede acomodar dentro del árbol, pero sabe que esos nodos están ocupados. Entonces lo que hace es que toma ese nodo y lo mete en este directorio, los más home, ¿sí? Y entonces uno va a ese directorio y va a ver un número, archivos ahí con números nada más, porque no sabe cuál es el nombre, ni el tipo de archivo, ni nada. No sabe nada sobre, se perdieron los metadatos, para que me entiendan, ¿sí? Se perdieron los metadatos, entonces solamente tengo bloques de datos. Y entonces uno va a ese directorio y empieza a revisar los archivos que están ahí. Puede contener archivos de texto, puede tener imágenes, etcétera, ¿sí? Yo soy el que tengo que tratar de averiguar a qué corresponde esa información que está ahí guardada, ¿sí? Si yo hago un df-h y vamos a limitarnos a algo que se llame montaje, ahí está, ya me aparece, ¿no? Que está montado ese archivo que tiene 20 gigas. Ajá, tiene disponibles 19 gigas porque tiene 24K en uso. ¿Por qué? Pues por estas estructuras que ya tiene propias del sistema de archivos. ¿Sí? Y vean que ahí está montado. Entonces monté un archivo como si fuera un sistema de archivos. ¿Y por qué lo pude hacer? Simplemente porque yo le di formato a ese archivo. Y no hay diferencia entre que sea un archivo y sea un dispositivo. Puede ser la misma cosa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no son más que tiras contiguas de bytes. Y ya. ¿Cuántos bytes había en este archivo? Pues había 20 gigas de bytes. Entonces me creo un sistema de archivos con 20 gigas. Y yo puedo guardar información y dejarla en ese archivo que es un sistema de archivos. ¿Sí? Sí, Oscar. Entonces, ahorita el tipo de archivo de minifs.dat, ¿cuál es? ¿Cuál es el sistema de archivos? X4. No, el tipo de archivo. Tipo de archivo sigue siendo un archivo ordinario. Sigue siendo un archivo ordinario. No es un dispositivo de bloque. No necesita un controlador. Porque para poder hacer operaciones de entrada y salida sobre ese archivo en particular, como es un archivo, pues lo puedes hacer con el read y el write directamente como si fuera archivos normales. No necesitas un controlador para hacerlo. Pero para hacer el montaje, yo le dije aquí en la opción de mount, le puse dice "-o", es una opción, y este es un controlador de dispositivos virtual, digamos. Funciona simplemente como un emulador de un controlador, pero Ok. no hace nada. No hace nada, simplemente es necesario, porque esto es un archivo, entonces necesito montarlo así. Otro caso,
¿Para qué les puede servir esto que acaban de ver? Tienen la imagen de un CD. ¿Qué extensión tienen o qué formato tienen los CDs? ¿O no conocen ya los CDs ustedes? Bueno, pues bueno, en Windows aparecen como DVDs o algo así, pero no estoy seguro. No, no saben cuál es el formato. Ok. No. No, bueno. El formato de un CD de datos se apega al estándar ISO 9660, ¿sí? Entonces es el estándar para un CD-ROM, ¿sí? Ese es el estándar para un CD-ROM. Entonces, ustedes cuando buscan, por ejemplo, un descargar de Linux, ¿sí? Ubuntu CD Image. No sé, aquí ya. ¿Cuál es la última de Ubuntu? ¿Lo saben? No, eso es más de 20. Sí. Es el 23.10. 23. Sí, 23.10. Ok. Ah, no, disculpe, el 23.04. Ok, bueno, es básicamente lo mismo. Vean, aquí lo estoy descargando, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Qué extensión tiene el archivo? ¿Se ve? Sí, punto ISO. Punto ISO, ¿sí? Entonces, esa es una imagen de CD-ROM. Entonces, ese es un punto ISO, ¿ok? Y eso se apega a este estándar, el ISO 9660. Entonces, si ustedes quieren montar un CD-ROM para extraer la información que tenga, entonces lo que hacen, crean un directorio, como lo hice aquí, crean un directorio donde van a montarlo y luego le ponen con, ya sea como root o con sudo, mount -o loop, la imagen del archivo ISO y el directorio donde lo quieren montar. Y así ya tienen acceso a lo que contiene el CD como parte del sistema de archivos. ¿Ok? Bueno. Bueno, esto lo hice simplemente para que vieran cómo se formateaba un sistema de archivos. Ahora, yo puedo darle muchos parámetros al formato. ¿Sí? Aquí está el tamaño del bloque que yo le quiero dar. ¿Cuántos bytes quiero que sean por nodo? Vamos a ver. Como son sistemas de archivos basados en journal, ¿sí? Que cada cierto tiempo se actualiza la información en el disco. Entonces yo tengo aquí parámetros que yo le puedo poner al tipo de journal, etcétera. Por default, el MKFS busca cuáles son los parámetros más adecuados dependiendo del tipo de dispositivo. Y entonces le da un formato basado en eso. Y yo puedo ver cuáles son los parámetros que tiene de configuración ese sistema de archivos con el comando dump fs, dump e de x2, ¿sí? Porque ha evolucionado de x2 a x4, ¿sí? File system. ¿Y qué quiero? Solamente la parte del superbloque, la parte del encabezado.
Y entonces aquí ya me da, toda esta información es lo que está en el superbloque. Aquí me dice, por ejemplo, dice tamaño del bloque, cuántos nodos tengo libres, ¿sí? Cuántos bloques tengo libres, etcétera. Por ejemplo, vean, aquí me dice que tengo 2.626.000 nodos libres. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos archivos puedo crear? Esa cantidad. A lo más esa cantidad, ¿verdad? De hecho, será menos, pero a lo más puedo crear esa cantidad, ¿no? Entonces ya se está quedando chiquito aquí el sistema de archivos. También lo maneja a nivel de grupo, ¿sí? Por eso no nos vamos a complicar ahorita la existencia con eso. También lo maneja como grupos. Vamos a pensarlos ahorita así. Y luego aquí están los grupos, ¿sí? ¿Dónde empieza? Hay una cosa que tiene el superbloque, que es que se manejan copias del superbloque. Por si quedara corrupto por alguna situación, hay diferentes ubicaciones en las que se pueden encontrar copias del superbloque. Déjenme ver si lo tengo aquí. Lo tengo. Voy con -H. Bueno, no me acuerdo cómo sacarlo, pero existen copias del superbloque, ¿sí? Toda esta información que les estoy mostrando aquí, todo esto está duplicado. Siempre se mantienen, creo que 3 copias del superbloque dispersas en todo el file system. De manera que si por alguna razón se apagó mal y queda corrupta una de las copias del superbloque con las otras dos, tú puedes decidir cuál es la que es correcta, ¿sí? Entonces, si dos son iguales, entonces ese es el superbloque correcto, ¿ok? Y es muy importante que eso no se dañe porque esto es donde me dice cómo está estructurado el sistema de archivos. Si se corrompe el superbloque, entonces ya no lo puedo montar. ¿Okay? Ya quedó corrupto. Podemos, con nuestro sistema de archivos de prueba que acabamos de crear, podemos corromperlo manualmente. Vamos a probar. ¿Ok? Vamos a corromperlo. Vamos a desmontar. No, montaje. Vamos a desmontarlo. Ahí está, ya lo desmonté. Ahora, bueno, pero antes de eso vamos a montarlo otra vez. Vamos a copiar algo aquí, ¿no? Vamos a copiarnos uno de los programas. No sé, los puntos C. Vamos a copiarlos aquí. Copiarlos como root. Ahí está. Entonces ya llené con información mi sistema de archivos. Vamos a desmontar. ¿Cómo lo podemos corromper? Pues simplemente le vamos a escribir algo ahí al sistema de archivos para corromperlo. Entonces vamos a usar el DD.
Déjenme ver cuál era. Había un SIC. Ok, un skip. Vamos a hacer esto. DD y F igual def random. O F es igual al menos O. Hay que ponerle que no lo trunque. No trunc. DD y F de random OF igual el archivo block size 1 skip que se mueva, no sé, unos 30 bytes a partir del inicio del archivo, ¿sí? Entonces, del byte 0 al 29 está bien la información, pero a partir del byte 30 ya está corrupta, ¿no? Count igual que le meta otros 30 bytes así y no trunque, no lo trunque. Me parece que así. Menos O no trunque. Sí. Ok. Así. Ok, ya está. Pues le metió 30 bytes de cosas aleatorias al archivo. Pues eso puede pasar si se apaga mal un sistema de archivos. Pues vamos a montarlo. Vamos a montarlo de nuevo. Y ahí está. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque existen copias del superbloque. Entonces, mientras yo no dañe las 3 copias del superbloque, o las copias que haya, siempre va a encontrar la manera de decir, ok, esto es corrupto, entonces esto es lo correcto, y entonces ya lo monta sin ningún problema. Pude haberle corrido un file system check, y eso corrige el problema de lo que le acabo yo de meter, ¿sí? Entonces, no necesariamente cuando una máquina se apaga mal, va a quedar corrupta, siempre y cuando las copias del superbloque estén consistentes, ¿sí? Ahora, cuando ya no encuentra en dónde están las otras copias del superbloque, entonces sí ya nos preocupamos porque difícilmente lo vamos a poder recuperar. ¿Ok? Entonces, los sistemas de archivos están autoprotegidos para evitar que este tipo de cosas les puedan pasar. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Bueno. Entonces, existe una estructura para el X4. Sí, no hay problema. Ahí les pasaré la grabación a Edgar. ¿Sí? Entonces, existe dentro de los códigos fuentes del kernel esta estructura para el X4, donde viene toda la información que es, por ejemplo, número de nodos libres, etcétera, que es lo que yo les mostré con el dump, ¿ok? Con eso, ¿sí? Entonces hay una estructura donde está todo esto guardado y ya. Bien, ahora, y nodos.
Pues el inodo es la estructura básica del sistema de archivos. Entonces, esa estructura aquí está mostrada para este sistema de archivos, ¿sí? Pero debe contener más o menos la misma información, que es el tipo y modo el tipo de archivo y cuál es su modo en el que está formateado, el número de ligas que tiene el archivo, ¿sí? Ya vimos que existen ligas duras y ligas suaves, ¿no? Ustedes las vieron, ¿sí? Entonces vamos aquí a distinguir ese tipo de inodo que hace referencia a un cierto tipo de liga, ¿sí? ¿Cuál es el usuario, ¿sí? El user ID del dueño de ese archivo, cuál es el group ID del dueño de ese archivo, ¿sí? De qué tamaño es el archivo, etcétera, ¿sí? Las fechas de acceso, modificación y de creación, todo eso es parte del inodo, de la información del inodo. Cosa importante, el nombre del archivo no se encuentra en su inodo, ¿sí? El nombre de un archivo no es parte del inodo, está en otro lado, tampoco es parte de los datos, ¿sí? Entonces vamos a ver en dónde está guardado el nombre del archivo. Ahora, esto les va a recordar un poquito algo. ¿A qué se parece? Es un árbol. Es un árbol. Ok, me están llamando de la administración. Entonces me voy a desconectar un momento, disculpen. Espero no tardarme, ¿sí? Ahorita regreso. Voy a poner la grabación en pausa y dejo aquí la sesión. ¿Está bien? Ok, ok.